Ok. Bueno, hermanas, sean todas muy bienvenidas a una reunión más de mujeres. Así que gracias por dedicarle este tiempo a escuchar palabra de Dios y a compartir entre nosotras las mujeres. El título de la enseñanza de hoy se llama Así: mis circunstancias nunca cambiarán, así será para siempre. Vamos a comenzar con la introducción, desechando inmediatamente esta mentira, ¿ya? Porque son mentiras que someten a las mujeres al yugo de la desesperación. Algunos de los ejemplos son: puede ser una dolencia física, una enfermedad, maltratos, recuerdos de maltratos, conflictos matrimoniales, conflictos con los hijos, hijos rebeldes, vecinos malvividores. Bueno, hay muchas circunstancias que nos podrían llevar a nosotras como al yugo de la desesperación. Y quiero que pongamos ojo en esto, donde dice yugo de la desesperación, porque de la desesperación a la depresión hay un pequeño paso. Y déjenme decirle que de una depresión severa también hay un puro paso, y voy a ser extrema en decir esto, que podría llevar hasta el suicidio. Quiero comenzar diciendo que conocí un caso muy de cerca de un joven cristiano, que él comenzó con problemas. Esto lo llevó, bueno, problemas matrimoniales. Esto lo llevó a la desesperación, y esta desesperación lo llevó rápidamente a una depresión. ¿Y saben en qué terminó su situación? Él se suicidó. Y era un joven cristiano. ¿Se habrá ido con el Señor? ¿No se habrá ido con el Señor? No lo sé, hermana. No puedo darles esa respuesta. Por eso que quiero decirles que tengamos ojo en esto, que cuando nos sintamos desesperadas, busquemos ayuda. Aquí hay una pregunta. Dice, siendo hijos de Dios, ¿tendremos sufrimiento? ¿Qué creen ustedes? Dedito para arriba si dicen que sí, dedito para abajo si dicen que no. Sí. ¿Tendremos sufrimiento aún siendo hijos de Dios? Sí. Bueno, veamos qué nos cuenta la Biblia, qué nos dice la Biblia acerca de esta pregunta. Y vamos a ir, para que tengan sus Biblias a mano, a 2 de Corintios capítulo 11, versículo 24 al 28. Bueno, aquí estamos hablando del apóstol Pablo, que este mismo pasaje yo lo mencioné en la enseñanza anterior. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro frente a falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Sin duda, hermanas, parece que alguien está con el micrófono abierto. Sin duda, hermanas, que podemos ver que Pablo sufrió, y sufrió mucho. Como lo mencionaba en la enseñanza anterior, él casi toda su etapa de cristiano, de misionero, de su entrega hacia el Señor, él sufrió. Él pasó la mayor parte de su ministerio preso. Y ahí menciona fatiga, hambre, desnudez, peligros en la ciudad, en el desierto, en el mar, sufrió naufragio, azotes.
Imagínense, vayan imaginándose todo eso. ¿Aguantaríamos nosotros 5 azotes? Sin embargo, él dice que fue azotado 40 veces menos uno, 3 veces con vara, con un palo, hermana. Él sufrió muchísimo. También tenemos el ejemplo de nuestro Señor, de Jesús. Para eso quiero que vayamos al libro de Isaías, capítulo 53, del 3 al 7. Oye, Isaías, capítulo 53, de los versículos 3 al 7. Dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y no le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué Jesús acá es comparado con un cordero? ¿Saben por qué? Porque los corderitos, cuando los llevan al matadero a matar, ellos no emiten ningún sonido, ellos no emiten bulla, ellos los matan y jamás los van a oír gritar o quejarse. Por eso el Señor Jesucristo, al igual que ese corderito, dice la palabra de Dios, que enmudeció, no abrió su boca, entregó su vida. Imagínense el sufrimiento de Jesús. Esto es solo una parte que nosotros estamos leyendo. Cuando a él lo llevaban con la cruz, que eso lo podemos visualizar en las películas que nos muestran, iba siendo latigado. De hecho, tuvieron que ayudarle a llevar esa cruz. Iba tan lastimado. Miren, también quiero que veamos del mismo pasaje de Isaías, capítulo 50, versículos 5 y 6. Dice así la palabra de Dios: Jehová, el Señor, me abrió el oído, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Yo estuve buscando aquí lo que significa mesar la barba. Significa arrancar, extraer, sacar a la fuerza, extraer rápidamente. ¿Se imaginan ustedes, hermana, alguien que le tomen así entre medio de los dedos la barba y se la arranquen así? Eso seguramente, y lo más seguro de hecho, es que le haya salido con pedazos de carne, que le haya quedado aquí toda su parte de la barba sangrando, ¿no es cierto? Él pidió agua, le dieron vinagre. Se burlaban de él como si él fuera un bufón. Él sufrió muchísimo. Sin embargo, la palabra de Dios dice que él no tenía pecado, pero entregó su vida. Con respecto a Pablo y con respecto a Jesús, ¿usted podría decir que nuestro sufrimiento se compara al de ellos? Creo que no, ¿verdad? Ni siquiera la mitad. Yo ni siquiera podría pensar en parecerme ni siquiera en un dedito pequeño de Pablo o de Jesucristo, comparándonos con el sufrimiento que ellos pasaron. Y fue por la causa del Señor. También tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, Sara,
que no voy a dar la respuesta porque esto es parte de la tarea, que me gustó mucho esto. Sara también sufrió, hermanas. No sufrió como Pablo, no sufrió como Jesús, tenía su propio sufrimiento, porque ella esperaba, deseaba con todo su corazón, con toda su alma tener un hijo. Sin embargo, ella no lo tuvo. En su vejez, el Señor se lo prometió, pero ella tuvo que esperar. ¿Cuánto tiempo? Si hicieron la tarea, saben la respuesta. También tenemos el ejemplo de José. José cuando estaba preso y le reveló el sueño al panadero y al copero. Se recuerdan que el copero le dijo que le iban a perdonar la vida y le dice, acuérdate de mí cuando estés frente a tu Señor. ¿Y qué hizo el copero? El copero se olvidó de José y pasó mucho tiempo. Y José sufrió harto, no solamente en esta etapa cuando estuvo preso, también la palabra de Dios nos muestra que en otras situaciones también sufrió mucho, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó desde que le pidió eso al copero? En el libro de las tareas a la hermana. También él sufrió y esperó hasta que el Señor le respondiera. Tenemos a Josué. Josué, cuando el Señor le dijo que tenía que pelear las batallas porque ellos tenían que conquistar tierras, Josué le pidió al Señor porque ellos eran un pueblo pequeño en comparación a todos los ejércitos de los enemigos. Y Josué le pide ayuda a Dios, le dice, Señor, pelea tú con nosotros porque no vamos a poder, no tenemos cómo ganarle. ¿Cuánto demoró Dios en responderle a Josué? Bueno, ahí también tenemos la respuesta en la palabra de Dios, que es parte de la tarea. ¿Ya? Entonces, hermana, siendo hijos de Dios, ¿tendremos sufrimiento? Pudimos ver en la palabra de que sí tenemos sufrimiento. Hoy en día se predica un falso evangelio, un evangelio que dice que si tú aceptas a Dios, se van a acabar tus penas, tu sufrimiento, que vas a prosperar, que vas a tener riquezas, y eso es un falso evangelio, porque podemos ver que aquí Dios nos dice que nosotros sí tendremos sufrimiento. La palabra de Dios nos promete que tu circunstancia no durará para siempre. Y para eso vamos a leer que los versículos están aquí mismo, en 2 Corintios capítulo 4, de los versículos 16 al 18. Dice así, por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mire, quiero que desglosemos un poquito estos versículos. Dice, por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo. Sin embargo, bueno, otras versiones dicen que se va desgastando. Sin embargo, nuestro hombre interior se renueva día a día. ¿Saben que cuando yo leía este versículo, pensaba y yo decía, claro, cuando uno es joven, uno ve que tiene toda la vida por delante y eso lo hace como muy independiente y siente que no necesita mucho de otras personas ni de Dios. Sin embargo, cuando uno va alcanzando ya ciertos años, se va dando cuenta que este cuerpo, que uno pensaba que nunca iba a decaer o a desgastarse, se va dando cuenta que así es, que se va desgastando, que se va apagando de a poquito. Sin embargo, el espíritu, que antes estaba un poco apagadito cuando uno era más joven, se va avivando cada vez más. Y en nuestra madurez es cuando nos damos cuenta que este versículo es así.
Antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior, nuestro espíritu se renueva día a día. Dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Esta aflicción leve y pasajera. ¿Por qué leve y pasajera, hermano? Porque cuando nosotros decidimos ser hijas de Dios y seguirle, desde ese momento nosotros ya dejamos de pertenecer a este mundo. La palabra de Dios dice que nosotros somos peregrinos. Nosotros ya tenemos tenemos nuestro espacio en el cielo. Por eso que es leve y pasajera, porque esta vida, hermana, es un slash, es un punto comparado con la eternidad. Eternidad no tiene fin. Entonces, esta vida es leve y pasajera. Dice el 18, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuáles son las cosas que no se ven, que son en las que nosotros tenemos que trabajar? Bueno, llevar el evangelio principalmente, que para eso fuimos llamados, darle la honra y la gloria al Señor con nuestra vida. No arraigarnos a esta vida, porque la palabra dice que son temporales, sino que a las que no se ven. Esas son las que Dios premia, hermana, las que no se ven. Bueno, y continuamos también con Romanos capítulo 8, versículo 18. No lo voy a buscar porque está ahí mismo. Dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. ¿Es así? Claro que es así, pues, hermana. Dice, los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos, no se comparan de ninguna manera. Nosotros pensamos muchas veces que vamos a durar tanto tiempo, hermana, pero para el Señor es un punto. Como les decía, es un slash en la eternidad. Salmos 35 dice, porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Después hay un, ¿cómo es que se llama? Bueno, se dice, después de la tormenta sale el sol. Bueno, así es como el Señor ve esta vida. Después de un tiempo corto y leve, un tiempo de sufrimiento, dice, viene el grito de alegría, que es cuando estemos con el Señor en los cielos, gozando de la vida eterna. Antes de que leamos la conclusión, hermana, a mí se me olvidó hacer una pregunta. ¿Recuerdan que vimos el sufrimiento de Pablo, de Jesús, Sara, José, como algunos ejemplos? ¿Qué me pueden decir ustedes acerca de qué es lo que tienen en común estos personajes? Que es algo positivo y algo negativo. ¿Alguien lo pudo visualizar? ¿Qué es lo que tienen en común? Bueno, se los voy a decir. Lo que tienen en común es que todos estos personajes tuvieron sufrimiento, pero ¿saben qué es lo gozoso de todo esto? Que el Señor los acompañó en todo momento. Qué maravilloso, ¿no? Él dice que vamos a sufrir, sí, pero nunca nos dice que Él nos va a dejar. Él nos acompaña en nuestro sufrimiento. Así que para que cada una de nosotras nunca más se sienta sola cuando esté pasando pena, tristeza, el Señor está ahí. Y es visible, hermana, porque después de usted que pasa un sufrimiento, usted puede decir, Señor, después uno se da cuenta, tú estuviste ahí en ese momento, porque podría haber sido peor, sin embargo, no fue. El Señor a cada uno de estos personajes, de Pablo, de Jesús, de Sara, sufrieron, pero siempre estuvo ahí acompañándolo en este sufrimiento. Bueno, como conclusión, hermana, frente al título de esta enseñanza, la conclusión es la verdad frente a esta mentira. Dice, es posible que mi sufrimiento dure toda la vida,
con todo no durará para siempre. Hay personas que sufren mucho en esta vida, es verdad. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Hay cosas, la palabra de Dios también dice, que no me recuerdo el pasaje, pero dice que hay cosas que nosotros no veremos ni entenderemos en esta vida, pero sí cuando estemos allá arriba en los cielos, se nos va a abrir el panorama y lo vamos a entender todo, ¿ya? Pero el Señor dice que con todo ese sufrimiento no durará para siempre. La otra verdad dice que mis circunstancias dolorosas no prevalecerán más allá de lo que Dios ha designado para llevar a cabo su propósito eterno en mi vida. Un día se acabarán para siempre el sufrimiento, el dolor y las lágrimas. Miren, veamos Apocalipsis 21:4. Qué maravilloso este pasaje. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Dice así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermana, eso es lo que a nosotros nos tiene que motivar. Esta vida es corta. A lo mejor el Señor ni siquiera nos permite llegar hasta viejita. Entonces, nosotros tenemos que poner nuestra mirada, nuestra esperanza en el Señor, en las cosas que no se ven. Eso es lo que Dios premia, poner nuestra mirada en las que no se ven, porque un día estaremos ahí arriba y como dice su palabra, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedades, no habrá nada malo. Todo será bueno, todo será alegría, todo será gozo, todo será adoración, todo será honrar a nuestro Dios y a nuestro Padre. Así que esta hermana es la enseñanza que espero que les haya gustado, que haya sido precisa y que tiene que ver el sufrimiento con los tiempos de hoy, ¿no es cierto? Hay gente que está sufriendo mucho, porque con esto del COVID, hermana, se le han muerto gente, se le han muerto seres queridos y hay gente que la está pasando mal, hay gente que está sufriendo, así que con todo y eso, hermana, este sufrimiento no durará para siempre, así que pongamos nuestra mirada y nuestra meta en el Señor. Así que el Señor bendiga su palabra